Historias, leyendas, cuentos y más. Hola, soy Roberto, gracias por escucharme y bienvenido a mi podcast Roberto Vivencias de un Quizapincheño. También te invito a dejarme tus comentarios y sugerencias a mi correo roberto@rceeq.com y en mi canal de Telegram @hidalgor. En esta ocasión vamos a conversar un poco sobre la Semana Santa, algunas costumbres tanto familiares como costumbres propias de la parroquia, de los indígenas, empezando como la reconstrucción de la iglesia, un poco de historia ahí, la Semana Santa, como habíamos dicho, las costumbres en las casas en ese aspecto de mi familia, algunas costumbres indígenas sobre Semana Santa y como último tema vamos a hablar sobre los santos varones, del cual pertenecía a ese gremio hace algún tiempo atrás. Es el tiempo exacto para recordar un poco de historia. Vamos con el primer tema. Usted, mamá, me conversaba que nuestra iglesia había, por los terremotos y temblores ha tenido daños, pero bastante tiempo atrás, supongo que en el terremoto del 49, por ahí debe haberse quedado la iglesia bastante resentida y se la reconstruyó en piedra, con participación de un padre en especial y de mi bisabuelo, concretamente su abuelo Serafín Flores. ¿Puede contarme un poquito de eso? Cuénteme cómo es. En el tiempo del terremoto, exactamente no puedo decir mayor cosa porque yo en ese entonces ni había, sino yo vengo es más o menos y me doy cuenta es más adelante, cuando también hubo uno que se desvió una parte de la ¿cómo decirte? De la cúpula. No, sino del filo, del filo de la parte de la bóveda. Ya. Pero de un filo, no era ni central, ni al medio, ni nada, sino era de un filo al lado de afuera, al lado del convento. Ahí se fue un poco de esa ¿cómo estructura que enlaza la bóveda con las paredes. Sí, eso. Ahí se cayó. Y en caso de eso, más antes lo que yo vía y todos sabíamos que hacía este padre, es cura párroco Leonzo Córdoba, cuando le botó las cúpulas de arriba, las bóvedas de arriba, y entonces ahí le formaron nuevamente, esas son modernas, esas cúpulas de adentro, las centrales en este caso, son modernas, no son las originales. No son las originales. Entonces en ese entonces sí andaban mi abuelo y mucha gente porque pedía que se haga mingas y tenía que colaborar bastante gente para poder hacer esas bóvedas. Ahí sí, no recuerdo la década pero del párroco sí me acuerdo, pero no de la década en qué año era esto hecho. Pero usted me decía que su abuelito se llevaba bastante bien con un padre. Pero ese es el que comenzó la obra y lo que acabó la obra es un tal Madrid, párroco Madrid, y el que comenzó era Enrique Arauz. Entonces, cuando comenzó la obra, ahí sí empezó con él y ahí empezaron a tallar la piedra en el río y hacer jalar con yuntas de ganado para arriba las piedras y traer de abajo. Traer desde el río acá, sí, con yuntas. Sí, de Alajua. Ya, desde Alajua. Y entonces su abuelito estaba
en las talladas de las piedras. Claro, era picapedrero. Ah, ya. Ah, Y como en la iglesia es hecha de piedra y bastante bastante. las letras y todo eso, en eso él participaba. Claro. Él había sabido tallarle mismo a las piedras para formar las columnas. Porque eso está en formato de piedra, las columnas. No es como ahora es con hierro, con cemento. Y entonces en eso decía que él, cada parte, desde luego cada familia, tenía que ir donando qué sé yo, un material, piedras, lo que sea, para donar y para que haya, como decir, para seguir el trabajo, las picadas de la piedra misma en especial. Y hay algunas, y no solo algunas, que sí es de fijarse cuando entren a la iglesia. Hay unas leyendas, hay en otras unas letras, hay algunos adornos en las piedras mismas. Bueno, en las piedras yo sí he visto ahí leyendas, hay algunas leyendas y hay algunos símbolos que están tallados en la piedra. Eso. Entonces verás, como ya digo, han sabido hacer ya donaciones así de las gentes que han sabido tener dinero, donaciones de, qué sé yo, doy esta piedra, esto pongo yo así. Entonces dice que mi abuelo ha sabido con los otros picapedreros, con don Coronado, Víctor Coronado, y con un hombre que también de Santa Rosa ha sabido venir, un Velasco creo decía, el apellido. Entonces, ¿qué han sabido decir? Nosotros también hagamos de ayudar para la iglesia, para que se haga breve. Y dice que en ese entonces ellos se picaron la piedra para una columna completa. Así, es central esa columna. Es en el centro de las bóvedas, no es a los laterales, sino en el centro. Ahí está escrito, recuerdo, me imagino que es de Serafín Flores, Víctor Coronado y Velasco. O sea, y ellos dejaron marcados sus nombres para que quienes vayamos a la iglesia y sigan yendo, porque esta iglesia durará muchos años más, puedan ver quienes estuvieron ahí en ese trabajo. Y ahí sabe estar pintado las letras. Ya, sí, me parece. Yo le he de revisar y ofrezco tomar una foto en la iglesia. Ahora, pero también usted me conversaba relacionado a la iglesia, ya creo, no sé si ya estuvo construida, cuando usted me decía lo de Santa Suela, que había los indígenas que decían que hay la Virgen, pero como que no sabían a cuál. Y entonces usted conversaba que había un párroco que él había traído, o había gestionado la Virgen del Quinche como para tener una en particular, sino cada uno tenía su visualización, su visión, pero no sabían quién mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué padre es el que su abuelo había viajado, si no entiendo mal, o con él había ayudado para traer a la imagen de la Virgen del Quinche? Con el padre Arauz. Con el padre Arauz. Claro, porque él había sabido decir, Serafín, no hay dinero para hacer la iglesia. Y porque la iglesia vieja había sido, es donde se abre la escuela. Ah, ya. Y esa se había caído en el terremoto. O sea, esa sí desapareció. Claro, escuela vieja, es decir, iglesia vieja. Ya. Entonces, ahí había solo las ruinas nomás, pues, y claro, cómo sabrían ahí adecuarle algo para seguir dando la misa. Dando misas, atendiendo. Bueno, entonces, ¿quién sabe decir que se haga la iglesia? Entonces, que sabido decir, pero ves, Serafín, si no hay dinero, ¿con qué dinero? Esto se necesita dinero. No nos han de apoyar nadie, si esto nosotros debemos buscar. Entonces, en eso,
que ha sabido conversar con mi abuelo, dice que ha sabido decir él, yo tengo este pensamiento, yo tengo esta idea, a ver, Serafín, hagamos esto. Yo voy a traer una imagen. Pero en verdad, la verdad decía que ha sabido decir, yo voy a traer la imagen de la Virgen del Quinche de Quito. ¿Por qué? Porque esa, para tener aquí y que haya devoción, que haya, y por lo tanto que haya dinero. Entonces dice que él ha viajado a un señor Robles, a Quito, y le ha pedido pues que le esculpa la imagen. Entonces, no sé exactamente cuánto sabría valer, cómo sabría ser, no, o sea, eso sí no se sabe. Entonces ha traído. Y lo que pasa es que trae, pero le ha hecho una pequeña. Entonces, le presentaron esa imagen al pueblo. Y decían que se han encontrado, que han estado yendo, bueno, desde luego se han divertido en caballo para arriba a darles atenderles a los enfermos que han necesitado de comuniones, así, bueno. Entonces se han estado yendo por Caulasí, y ese camino conduce a Caulasí. Entonces ahí han estado pasando por ahí y seguramente le vino las ideas de que aquí sería bueno, aquí sería bueno. Entonces... Por eso se origina lo de Santa Azuela. Eso. Por eso decían que ahí... claro, ahí debía de haber estado, yo no sé cómo sería exactamente, lo total que... Y ahí le han traído. De ahí le traen al templo. Al templo. Ya. Eso. Y como era pequeñita, el párroco le hizo esculpir una más grandecita. Eso es todo de la Virgen. De esa manera se genera más, por un lado, más devoción en las personas. Claro. Por ende, se genera también recursos para hacer la iglesia. Y después recursos para el resto. Y bueno, pero digamos que es una idea con un fin bueno que luego de pronto puede que también se haya mal utilizado. Ya, pues... Porque una vez que sacaron fondos, hicieron la iglesia, bueno, también, no sé, por ahí de pronto gastaron en algo que no se debe, pero digamos que en origen fue algo bueno para poder tener un templo que no tenían y no había de dónde recuperar o recaudar dinero. Eso sí era lo verídico de que el padre ese había pensado en que de ahí formaría un dinero para ayudar en la iglesia y construir. Costumbres y leyendas tradicionales alusivas a la fecha. Bien, fin de nuestro primer punto. Vamos ahora a un segundo punto. Estamos por Semana Santa. Hoy en el 2023 estamos Viernes Santo. Vamos a hacer un recuerdo. Vamos a ver cómo entre algunas cosas tenemos que la Semana Santa tiene costumbres familiares. A ver, papá, ¿qué me puede usted decir de la Semana Santa en cuestión de su familia, en sus padres, sus abuelitos? No sé cómo lo realizaban, qué costumbres se tenía familiarmente en Semana Santa. En Semana Santa, pero tenía, más que todo me acuerdo de mis papás, porque mis abuelitos no les avancé a conocer. Y mi otra abuela no llegaban. Ya. Entonces, donde mi mamá hacía las costumbres pues, desde el lunes santo. En ese tiempo había periostes desde el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes santo. Y sábado gloria. Entonces la gente natural especialmente hacían esas fiestas.
hacían, por ejemplo, el martes santo, hacían una misita y iban invitando a los partidarios, a los familiares de ellos, y iban a decir en la casa, y invitaban y daban un arrocito de cebada con un dulce, eso era, decían el dulce, Ya. y un pancito daba así. Y de ahí sí a la casa, eso era día martes, miércoles, sí. El jueves así ya de preparar para hacer los higos, el dulce de higos, sí, parcialmente. El Viernes Santo preparaba para la fanesca. Y así mi papá, mi mamá, han tenido esa costumbre de hacer la fanesca e invitar a todos los hijos. Ya cuando éramos casados, nos invitaba también. Y íbamos a veces no íbamos porque teníamos que hacer aquí en la casa mismo. O a veces tocaba ir donde la señora Flor, así. Pero era bonito, sí, era sagrado porque el papá nos enseñó, dijo, que los Viernes Santos tienen que ser respetados, no podía ni salivar en el suelo, también no podía, nos vestíamos de negro, íbamos a las 3 horas, íbamos de noche así, al descendimiento. Después de la procesión, bonito era más antes las costumbres, pero todo eso se va acabando ahora. Lo que quedamos solamente de un tiempo acá, verás, por ejemplo, en los santos varones, más antes eran 4 personas que eran dueños de la, como decir, de que cargaban a la imagen del Jesús de Gran Poder. Entonces, vivían en Guayaquil, dos, venían. No vivían aquí. Sería un don Carlos Montero, venía un Efraín Domínguez, venía así, cuando no venían reemplazaban los hermanos. Pero o sea, ellos solo venían en Viernes Santo. Ellos sí, ellos venían y cargaban y no había nadie más. No ponían nadie que podía cargar, solo ellos eran haciendo el descendimiento y todo eso. Entonces, verás, en ese caso, no me acuerdo en qué año es, se forma un grupo de los jóvenes con el fin de quitarles pues de esa propiedad de ellos. Porque ellos no venían a hacer, no hacían ninguna obra, nada, sino... Solo venían a cargar. Venían solamente a cargar y ellos eran dueños y todo. Uh-huh. Entonces, en un grupo hicimos, entre ellos me recuerdo que Tomacho, el don Abelar Villagrán, así algunas personas. Dice que ellos no son dueños de aquí, pues haremos de eso, ahí los santos varones, haremos... y forman 12 personas, que sean 4 para hacer así, mandaban a hacer las como mantas. No se llama mantas, eso es como, a ver, ¿cómo se acuerda mi nombre? La vestimenta de los santos varones, vaya, se me fue el nombre. Túnica. Las túnicas. Eso, entonces mandaban a hacer 12 túnicas. Los primeros cogían de un color, los segundos eran, y después los moras eran ya como decir, que tenían que hacer, lo que pasa es que cada año como que iban grande ya. Lo que pasa es que pasaban con pasar de grado más o menos. Exacto. Yo me acuerdo por lo del tío Osvaldo, porque hasta cuando el tío Osvaldo salió, habían solo los principales, digamos, con túnicas blancas y tenían ¿cómo se llama? Un pañuelo azul. Pero los demás solo andaban de blanco. Y cuando pasaron los años, entonces ahí tenían que diferenciarse porque se hace en 3 años, ¿no es cierto? Claro. En 3 años es el curso del Santo Varón. El primero que es, como quien dice, el aspirante, el segundo año y el tercero en el que ya está saliendo. Entonces ese comité, como usted dice, salió para
hacer que más personas puedan participar y no solo un grupo de personas que era ya que todos los años. Las todas las mismas. personas, ya los que iban saliendo, ya se quedaban separados y venían de nuevas personas, más que todos los que deseaban. Entonces en eso, y todos los otros ya, ese rato ya quedaron a un lado. Ya no había ese don de mando que solo ellos tenían que hacer. Entonces ya tenían que dar paso a las nuevas personas. Y así siguen cambiando, siguen cambiando. Más antes íbamos una vez, cuando vos decís, una vez íbamos allá al Vigigazo, que ahí veníamos con los ramos, con los voladores, bien bonito era, pues. En cambio ahora no sé cómo no asistimos ya tiempos, no asistimos. Pero no sé, hay ni los voladores, nada. Porque más antes eran los voladores, y especialmente cuando vos saliste, yo sabía estar reventando los voladores. Cada media cuadra, a ver, soltaba uno. Eso era bien bonito. Una vez a la entrada de la plaza llegaban los ramos. Los ramos. Para que pasen, pisando las... Cuando emulábamos la entrada de Jesús por ejemplo, también a había Jerusalén. comisiones, verás, comisiones. Ahí íbamos a nosotros, un año me toca ir, como se dice, a traer las hojas de plátano de baños más adentro. Entonces ahí fuimos con don Avillagrán y yo, los dos. Y don Olavo fue acompañando, porque él no pertenecía a nada. Entonces fuimos a las 4 de la mañana y llegamos ahí a las 5:15 por ahí en baños. Ahí sí, el hombre con don Olavo se fueron a las piscinas, al salado, y yo me quedé. O sea, cuidando el carro. Quedé en el carro cuidando. Porque como no sabía, yo no sabía nada, pues yo. Claro. En cambio ellos ya ido preparados. han sabido ir, pues, han sabido ir a bañarse. O sea, entonces fue un día más y aparte de bañarse, iban a hacer lo otro y usted Claro. no sabía de eso. Claro. Entonces, verá, vienen de ahí a las 6:30, por ahí llegan. Y ahí cogimos, vamos a hacer componer el carro porque se dice que está dañando. Entonces, ahí a unos mecánicos le hacen componer, demoramos hasta las 8. Y de ahí, vuelta cogimos la vía para el Puyo. Ahí pasamos, ahí cogimos ya al otro lado de baños, ya para adentro mismo, la desvío hojas de plátano. De plátano, o sea, sí. Entonces nosotros no me acuerdo cuál, yo mismo creo que me subí porque don Villagrán no podía, don Olavo, pues. Entonces yo sacaba las hojas así y al vertir ha sabido salir unas gotas. No, como leche tiene. Entonces esas gotas en la ropa y eso no sabía salir. Y como no sabía yo marcar, se jodió el pantalón y se jodió la chompa, creo era. Entonces, bueno, de ahí ya embarcamos hojas, no sé qué más, y palmas, todo esto, y traímos. Y ahí venimos al parque de baños y ahí nos vamos a tomar café. Tomamos café, ahí venimos, ahí venía la vuelta, en cambio venía la marcha de los indígenas que venían del Puyo. Y nos topa pues ya. Coinciden las marchas indígenas con... pasando Pelileo, ya ahí le cogimos. Y ya si no pudimos pasar. Ahí tenemos que esperar a la gana de ellos que vengan a paso. O sea que aquí llegaron de noche. No, llegamos creo a las 12:30 de la tarde, pues. Ya. Y de ahí ya, entonces, vuelta ya otra comisión tocaba para que preparen el Monte Calvario. Nosotros ya cumplimos con dejarles ahí y punto. Todas eran cosas verídicas y bonitas así. De ahí en adelante, cuando ya saliste, ya de ahí no he participado. Vamos con algunas curiosidades y... Suena muy bien. Ahora de Semana Santa, justo en los preparativos en Cuaresma,
después de Carnaval, hacia la Semana Santa, usted mamá me estaba indicando en los previos de que los indígenas tienen ciertas costumbres con las que llegaban a Semana Santa. ¿Cuáles son esas costumbres con las que llegaban a Semana Santa en el trayecto de la Cuaresma? Las costumbres de lo que traía, así se hacían como son los alcaldes de las fiestas, de las festividades de la parroquia, pues se hacían, había alcaldes de iglesia y alcaldes de tenencia política. Entonces ellos sabían traer los palos. Auténticamente traían de los palos del mes de febrero, el mes de marzo, y así llegaba al abril hasta que tenían algunos para hacer costumbres en la religión. Yo lo que me acuerdo cuando era pequeño es que habían unas vigas, no sé, prácticamente un árbol. Claro. Un árbol que venían trayendo varios indígenas arrastrándole, le venían arrastrando, ¿no es cierto?, con sogas. Algunas veces, algunos tramos le iban cargando así, haciéndole guando a un montón de personas, no sé, una veintena de personas. Y estas vigas, estos palos, le plantaban en la plaza, y ahí le ponían una especie de castillo, ¿no es cierto? Sí, así era. ¿Y por qué hacían eso? Y construían, eso decían que es la Soledad de María. No, eso es el Calvario. Ese es el Calvario, porque ahí había 4 palos, creo que le ponían así, ¿no es cierto? Y una como caseta. Eso es. Y le hacían de poner, le construían eso, le ponían ahí la cruz, una cruz de cemento que significaba del padecimiento de Jesús. Entonces tenía varias pintadas, muchas cosas ahí. Entonces decían que es del padecimiento de Jesús esa cruz. Y a esa cruz de la que le velaban ahí, el frente de lo que era la casa de la señora Manuela, Blanca Manuel, ahí. Al frente de la casa de don Jorge Saltos, me decían el Coquito, ¿no es cierto? Pero en las puntas de estas vigas, tenían una especie de, como un cono, como un triángulo que tenían de papel. Eso eran las garzas. ¿Y por qué le ponían esas garzas? Eso es lo que no sé qué sabría significar. ¿Qué sabría significar para ellos? ¿Cuál sería la respuesta? Sí. Era bonito, pero eran bien altos. Bien altos, unos como 20 metros. Era como Ahora, una ave de papel, y eso le ponían ahí. Bueno, 20 metros, no sé, ¿qué será? Altura de un poste, unos 12 metros. Unos 12 metros de alto. Como un poste de luz, pero eran de madera, ¿no es cierto? Sí, madera. Y ahora, ahí en esos palos, no sé si eran esos, mami, pero me acuerdo algún rato que le hacían también para hacer palo encebado, para que se suban. ¿Era ese o era en otra ocasión? En esos quedaban ya ahí plantados, ya para las festividades de los corpus, las octavas de corpus, todo eso. Entonces ahí ya esos le tumbaban esos palos y les ponían en las 4 esquinas de la plaza. O sea que al inicio para Semana Santa le tenían los 4 ahí. Pero pasado eso ya le desarmaban y le ponían en las esquinas para hacer estos concursos de los palos encebados. Los palos encebados. Eso era. Pero solo un poste nomás. Ya el resto hacían de llevarse. ¿Quién sabía llevarse el comisario? En ese tiempo, claro. ¿Para que hagan leña? Para hacer leña, no hay más. Pero no era que llevaban a los que traían nada. El comisario sabía de llevarse. El comisario se llevaba como beneficio. Después que ya pasaban las fiestas. Después que ya pasan los toros, ahí le hacían eso. Ahí le tumbaban ya al último. Hasta los toros me acuerdo y le digo por qué. Porque alguna vez, como siempre habían indígenas que habían estado medio tomados, yo me acuerdo de los palos que sabían estar ahí para engrasado, pues para el palo encebado. Y este pobre indígena ahí abrazado al palo, toreándole, pero como estaba medio chumado ya no alcanzó, pues y el toro le embistió contra el mismo palo.
Y si me acuerdo de la cancha de vole de don difunto Flavio, ahí me acuerdo que pasó eso. Entonces, haciendo un resumen, después de carnaval, en el trayecto de la cuaresma, ellos ya venían trayendo estos palos. Claro. Sí. Para por la Semana Santa generar entonces este calvario puesto ahí en medio de estos palos, una como casetita que sí me acuerdo, con estas puntas que les llaman garzas, y después les desarmaban ese calvario para luego ponerles como palo encebado hasta cuando llegue a los toros, y después ahí sí Las octavas. Entonces ahí, acabar. por ejemplo, las octavas había ser en el 13 de junio. 13 de junio, San Antonio, el día de San Antonio. Ahí, San Antonio de Padua, el patrono de la parroquia. Eso, entonces ahí hacían las octavas de Corpus y ya empezaban los toros. Las octavas se llevaban. Claro, las octavas de Formaban, Corpus. una vez un año, formaron que todos tienen que salir. Todas las personas del centro que tienen que salir con comercio, unos con guardias, Así. otros peluqueros, otros betuneros, otros zapateros, así, otros De disfraces. pesqueros, De disfraces. claro, así, todo eso. Y era bonito, tenían que hacer gasto. La nota curiosa, mis ancestros también formaron parte de las historias y costumbres de la parroquia. Más que den 2 reales, pero que den. Tenía que hacerse el pelo aunque no quiera. Más que, claro, Con un tijerazo, para ya. no hacer el pelo, breve pagaban. Como los panchos. Sí, ese. Igualito que los panchos, traga ñaño o dólar. Acá lo mismo, o hace el pelo o de colaboración. Y recuerdo que mi hermano el Raúl siempre salía de guardia. Ya, Tenía un abrigo grande y una gorra y con un asiel salía. Con el alfico salían. ya. Así es que así era bonito el día de las octavas también, pero solamente 1 año, 2 años duró, ya el resto ya no. O sea, Era esporádico, no sé, más tal vez serían, yo me acuerdo de Osvaldo también que salía. Él salía de fresquero. pero o sea, eso era esporádico como algo del centro. El del centro. Porque lo de los palos y demás es de los indígenas, ¿no es cierto? Eso es. Eso era como una ayuda para el día de la fiesta y ya. Entonces salían, papá me acuerdo que salía vendiendo periódicos. Le compraba no sé cuánto el periódico. Ya. Y del periódico le hacía de la hoja unas 2 partes, pues no. Ya. Entonces ya. Y ahí salía con eso y iba vendiendo al que se asome, que compre el periódico. Ya. Y los guardias del trago iban en ese tiempo tenía cantina don Eladio Villasís. Tenía, también recuerdo también el don Poveda, Adriano Poveda, también al frente de. Entonces ellos hacían de entrarse, pues, para que no los lleven presos, tenían que pagar. Ya. Les daban una copita porque ellos terminaban estos chispos. El guardia decía, bueno, te vas preso o haz gasto, y aparte de eso, dame a mí un vasito. Ese tío bien pilas, ¿no? En ese tiempo vendían chicha Pero también. te cuento, verás. Vendían chicha también. Ya. Verás, Y era te prohibido cuento porque cuando venían los guardias de Ambato ya llevan todo. Es que no podía estar Tortillas, estanco. contraste con todo llevaban. El ¿Ya? abuelo Segundo Hidalgo, una vez sale de guardia. En ese entonces, no sé, cuando vos vayas a Ambato y veas las fotos antiguas de Ambato, ahí vas a ver los guardias como sabían ser. Se vestían de unos pantalones habanos y de unas como camisas, pero así largas son, y así con los bolsillos aquí, así. Y con unos como tirantes se ponían así y así. Unos tirantes como el pueblo vaquerizo. Eso, así, pero no cruzados. Sino solo a los costados. Cruzados.
Ah, ya cruzados, ya. Sí, cruzados. Como embajadores. Así. Ah, ya. Y con gorras, y qué más sabía hacer, pues. Y de eso salió papá Segundo Hidalgo. Y con ese carácter han de haber sabido cumplir enseguida, porque si no, ese sí le hubiese llevado de la oreja a la tenencia. Y salió, ¿y qué sabría hacer? Ay, sí, no sé qué mismo haría el mayor. No sé. Exactamente no sé cuál sería su Su rol. pero la total que se salió de eso. Cosa que así papá se recordaba, decía, pero de verle este viejo, decía así. Puesto ese uniforme parecía sus guardias viejos que se bien ambato, dice, andando tras de los, tratar de hacer la ley, pe. Ya. Ay, caray. Entonces. Bueno, y como él dijo que ha sido comisionado de la tenencia, entonces Claro. le era fácil porque tenía experiencia. Claro. Y hasta por eso le han de haber hecho decir que salga de eso. Claro, si era comisionado, ya sabe cómo tratar. ¿No? Te has dicho, no, este es capaz que está en serio, no está en broma, mejor no hago caso a lo que Es que dice. va a sacar plata. Él debe saber, ya levanta. Hablando en quichua, aquí estoy ya el cholo, ya aquí. Abre la puerta. Cuente. Que el otro sale asustado, ves, patroncito, ¿no? ¿Y qué? Escondiéndote, ¿no? Que te vas al páramo. Ya, a la tenencia. Y que el aire es que ha rogado, ha dado cafecito y ha dado 2 cuyes. Que me dígale que el hasta teniente. ahí que va a ir el día sábado. Bueno, haciendo un paréntesis, lo que pasa es que como mi bisabuelo, por parte de mamá, ha sido comisionado de la tenencia, va a buscarle a un indígena deudor, ¿no es cierto? Sí, deudor. Este indígena ha estado debiendo y como no ha de haber tenido para pagar, o simplemente a pagar cuando él quiere, ha estado conversando con la mujer, ¿no es cierto? Pero en con quichua. la mujer han estado pues ahí. Dale, cuchichando. Que dice, verás, he estado soñando que viene el cholo. Que viene el cholo, es que sabía decir. Y he estado soñando y verás, yo me voy a ir, bueno, quién sabe a dónde, pero dirás que me he ido al páramo y que no estoy aquí. Y mi abuelo atrás de la casa oyendo todo lo que está. Como película de terror para el pobre indio. Y cuando dice que ya pues, como decir, ya el indio estaría ya levantándose, apoyándose su ropa para irse ya saliendo. Papá Segundo te entra al corredor de la casa. Es que dice, ¿cómo le sabría decir? Pues que buenos días, ¿cómo sabría decir? En quichua. En quichua. Entonces le dicho alipuncha. Eso debe ser alipuncha, debes dicho, claro que sí. Alipuncha. Pucha madre. El indio blanco hace Ay, rato. levanta rápido, no que te vas al páramo. Ya, este rato a la tenencia. Dice el pobre indígena, ahí debe haber estado. ¿Y ahora qué hago? Y aquí está el cholo. Este sí me lleva. Este me ha oído, no Este desgraciado no ha estado soñando, ha estado aquí, ha estado oyendo. Este que amaneció aquí. Hijo. Pero de todas maneras, verás, eso tenía coraje y valentía para irse 3 de a la la mañana. medianoche. Claro. 3 de la mañana. Bien oscuro, pasar el río. En Caulacín, en Millagua, donde le tocaba. Claro, es que ahora hay carretera, hay Claro, postes ahora con lámparas. Todo el mundo puede. Antes solo chaquiñanes Y oscuro. y oscuro. ¿Cómo sabría ir mayor? Tener una vista de águila, porque en esos caminos chiquitos, un mal paso y Hasta adentro. luego. ¿A qué hora resbala? Cae y levanta, abrir. Una vez en la Santa Suela que dicen de la Virgen, ahí es una piedra grandota, era puro ranicho resbaloso. Sigue esa piedra. Uh-uh. Y ya, Y de ahí para abajo es peor. ya el camino era medio limpio, ahora de pura piedrita chiquita y ya está desmoronándose el ¿cómo se llama? El chaquiñán. Que queda un camino, un asicito que sea 40 centímetros. Cosa que si usted no pasa bien, si se va Sí, adentro. así sabía ser. Y en ese entonces ya digo, no tenés miedo. Miedo mismo el no tener, porque yo creo que dentro de la parroquia
Imagínate, claro, bueno, en ese tiempo yo niña, debe ser unos 10 años, 8 años, que me iba a dormir donde mamá Lucinda y yo venía, y mamá Lucinda decía, ya vamos, 5 de la mañana, ya vamos, ya levántate, vamos. Me traía, muchas de las veces me traía hasta donde la señora Clara, que para nuestra casa estaba 1, 2, casi 3 cuadras para llegar a mi casa. O a veces llegaba a la esquina del convento y de ahí decía, ya, ándate nomás a la casa, y yo me voy por acá, cruzaba la plaza. Ella también, oscurísimo, pues oscurísimo, se cruzaba la plaza para irse a hablar con sus deudores, sus partidarios, yo qué sé, en Puganza. A Puganza, sí. Ya, sí está lejitos. Entonces, esas razones, yo digo, más antes la gente no conocían que es miedo lo que hace ahora. De día da miedo, no se diga de noche. Peor de noche y sin luz. Y sin luz. Bueno, vamos dando el último punto, que ya nos adelantamos un poco. Ya habíamos dado algunas costumbres indígenas, las costumbres de las familias, y hablamos algo de la reconstrucción de la iglesia. En el Comité de los Santos Varones, al que yo también estuve ahí perteneciendo durante 3 años. Como decía papá al inicio, bueno, en el segundo punto de esta charla, papá decía, solo habían 4 personas que estaban prácticamente ellos como empoderados del Santo Sepulcro. Ellos venían, cargaban al Santo Sepulcro durante la procesión, obviamente armaban lo que tengan que necesitar para el descendimiento y demás de nuestro Señor Jesucristo, y nada más, y nadie más los reemplazaba. Como dice papá, a veces es un familiar, pero no había acceso a otras personas diferentes a esas familias. Entonces, como papá también indicó, se reunieron un poco de personas y ellos decidieron hacer un comité para tomar la posta y que más personas puedan participar, no solamente un grupo selecto. Entonces, dentro de esos grupos ya iban asomando personas hasta que asomó el tío Osvaldo, me acuerdo. Y el tío Osvaldo, ya cuando él estuvo en el intermedio, o sea, cuando estuvo en el segundo año, siempre el santo varón como que va buscando a alguien que vaya reemplazando. Entonces, él me escogió a mí, que participe. Yo estaba en el colegio. Finalizando el colegio. Estaba yo finalizando el colegio, iniciando la universidad. Y entonces ahí yo ingresé al comité. Ahí es justo lo que le decía a papá. Tenían solo los pañuelos azules, los santos varones, digamos, oficiales. Porque antes solo ellos cargaban. Pero no hacían nada. No, ellos cargaban. Pero igual, el primer grupo de azul, ellos cargaban. Y nosotros les íbamos ayudando en algunas cosas, pero no cargábamos. Claro, pero como tenían opción a subir. Exacto, teníamos opción a subir algún rato. Eso, entonces, en el primer año en que yo estuve, yo no cargué porque no cargábamos, solo eran los principales. Al siguiente año, para el segundo año, ahí yo ya cargué, ya tuve disposición de cargar, porque se fue en las reuniones que se fueron hablando. Yo me acuerdo del Panchito Miro, que era mi compañero, don Juan de Dios, y de don difunto Abelardo Villagrán, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya se acordó que ya podamos cargar nosotros como segundo año y los que ingresan inclusive. Pero ahí decían, ¿y entonces cómo vamos a diferenciar? Porque ya teníamos las túnicas. Entonces ahí dijeron, mejor pongamos pañuelos de colores. Entonces ahí se decidió tomar este color que es color medio vino, ese es para o morado, vamos a decir así, es para los principiantes. Luego teníamos el pañuelo rojo, los que estamos ya en la mitad, en el segundo año, y los de los pañuelos azules, que son los que ya están saliendo. Son los principales. Que son los principales, correcto. Entonces, a partir del segundo año que yo ya estuve, ahí ya se comenzaron a todos a cargarse. Y nosotros, los alternantes, íbamos cargando un tramo, pero, digamos, la mayor parte lo hacían los azules. Ellos
salían de la iglesia y prácticamente ya para ingresar a la iglesia hacían los de los pañuelos azules. Nosotros en el trayecto, que es la circunvalación de la parroquia, nos íbamos alternando, ayudándoles, pero obviamente los santos varones de pañuelo azul son los que más cargaban. Cuando yo pasé al tercero, a último año, a ser principal, ahí así es un poco más diplomático el asunto, más equilibrado, y ya coincidíamos que nosotros los de pañuelo azul salíamos con el Santo Sepulcro e ingresábamos. Pero ya no es que cargábamos solo un poquito, sino que íbamos alternándonos una cuadra para que vayan participando también los digamos así, que recién inician, y los suplentes que están en el segundo año. Verás, a pesar de las cargadas, bueno, eso no, lo que pasa es que, verás, formaban las 12 personas que tenían que cargar, ya, o de participar. Y cada persona tenía que, cada año, dejar un recuerdo. Uh-huh. Entonces los antiguos no hacían nada, venían, cargaban y se iban. Exacto. Desde entonces, cuando se formó el comité. De ese grupo que formaron, cada uno hacía una obra, otra obra. Eso y así sí. No sé si han seguido hasta ahora, no sé. Exacto, y yo me acuerdo, porque justamente lo que dice papá es cierto. O sea, las otras personas venían, cargaban y nada más. Entonces acá como comité, desde cuando yo ya ingresé, ya iban dejando, los principales iban dejando alguna obra. Y entre esas, por ejemplo, yo me acuerdo, y ustedes se han de acordar también que esa cruz, la cruz grandota, esa nunca, casi no me acuerdo, mucho tiempo no salía, solo estaba en iglesia arrimada y toda sucia y todo lo demás. Yo me acuerdo que con Panchito Miro y con los demás compañeros, nos fuimos, bajamos la cruz allá en el convento, le dimos lija, le limpiamos, ahí vimos que tenía un montón de símbolos, le lacamos y todo eso para luego ya tenerle lista, y con la ayuda de los niños, ¿no? Ayuda de niños que decíamos las loas, no sé cómo se llama. Las lobas. Entonces con eso llevamos. Y cuando ya estaba en el segundo año, me acuerdo, por iniciativas de Panchito Miro, dice, ¿por qué nos llevamos? Llevémosle. Porque si no solo sale la Dolorosa y el Santo Sepulcro. Entonces ahí llevamos, ¿no es cierto? Entonces ese fue, me acuerdo, cuando yo estuve en el segundo año, fue como ser la obra principal, me acuerdo ese año. Pero ya después no solamente dejamos las túnicas, porque en el primer año es que se hizo las túnicas ya formales, todos igualitos, y los pañolones en el segundo con la loba. Para el tercer año ya no me acuerdo exactamente, pero hicimos algún arreglo. En el Santo Sepulcro cambiamos las lámparas, cambiamos algunas cosas, cambiamos en el Santo Sepulcro. Y así, hasta cuando yo estuve, sí hicieron algunas cosas. De ahí siguieron, los que se quedaban seguían haciendo algún beneficio. Y bueno, ahorita igual como ya después que yo ya terminé mi universidad después que yo terminé la universidad ya me quedé a trabajar allá en Quito. Prácticamente he estado bastante tiempo desconectado, pero lo que sí veo es que sí van cambiando. A veces hay algunos santos varones que vuelven a hacer un segundo periodo. Es más, a mí me han invitado, la verdad no me he ido porque es bastante difícil para mí el no estar aquí y tener que estar en las reuniones. En ese caso papá me ayudó, pero ahora ya es más difícil. Pero ayer, por ejemplo, que me fui, habían bastantes jóvenes. Yo vi unos guambritos de unos 18 años, unos 3. Y dentro de todo el grupo había alguien que yo ya le he visto que sale antes, no me acuerdo el nombre, pero yo ya le he visto que sale por lo menos unas 2 veces. Él es el más mayor de todos, tendrá unos 55 años posiblemente. Pero los otros están entre unos 25 a unos 20 años. Entonces son jóvenes que están tomando ese reto, porque sí es un reto llevar al Santo Sepulcro. Ahora la calle ya es toda asfaltada, es facilito. Claro, ya. Cuando salí yo, eran calles de tierra, pues. Tierra. Y esta temporada que llueve. Siempre llueve. Y además, yo dispar, pues. Porque don Abelardo y el Panchito chiquitos. Si don Abelardo llevaba un cojín para alcanzarle al compañero, a nivelarle
el Santo Sepulcro. Y en el caso que iba con Don Juan de Dios, él era si era alto, pues el hombre, pero aún así, él era un poco más bajo mío, entonces, sí es complicado, y sobre todo cuando hay huecos, a veces que todos pisaban el hueco y yo me quedaba en la parte más alta y aguantarse es durito. Ahora ya es bueno, mejor las calles, ya no tenemos ese problema, pero sí es un reto darse la vuelta con el Santo Sepulcro. Y lo mismo debe ser la Dolorosa que es grande, ahí van unas 20 lo que más pesa personas. es las vigas. Claro, es que... Porque el resto, la andita es decir, bien livianito, sino los palos que cargan, estos sí bien pesados. O sea, es que la anda es montada sobre una base. El anda no es tanto, digamos así, la escultura no es tanto, sino la base donde se pone es grande. Y para poderle llevar, son vigas las que se cruzan. Entonces, obviamente las vigas sí pesan por bastante. Por eso digo que las vigas son las que más pesan. Yo también he cargado de eso. Yo ahora digo, yo no sé, hay unos, por ejemplo, ahora hacen los postes de plástico. Y 3 papeados se llevan un poste. 3 personas, ¿verdad? Se cargan un poste. Y ese poste es largo. Para nomás de la anda, buscando de ese material de esos postes de PVC, haciendo los 2 largueros, con unas 5 o 6 personas ya les llevarían el anda. Claro. Porque ahora son unas 20, 30 personas. Pero entonces date cuenta que la gente, así los devotos que decimos, ellos... Bueno, es que por la devoción están ahí para ayudar. Se ponen porque se pone, más que va cogiendo el palo de la mano, pero ya van llevando. Exacto, es el hecho de estar ahí. Porque me acuerdo algún rato, el tío Osvaldo cargaba. Y yo le iba a veces, digo, le ayudo. Decía, ya te he de avisar. Y yo sabía estar así con la mano dándole soporte, así cuando de repente se canse para sostenerle. Entonces lo que usted dice es cierto, o sea, todo el mundo trata de participar. Y por eso hay bastante gente alrededor del anda. Del anda, sí. Hay bastante gente. Aparte de eso, había, no sé ahora, verás, ahora, pero más antes había, como si los devotos, que venía, por ejemplo... Mi primo Neptalí venía trayendo unos cuantos paquetes de velas y le ponía en la imagen. Bastante ceras. Decía que la tía Luz, no sé qué, la dormilona creo que le decían, que ha sabido darle que vaya a poner, porque ella no podía obedecer. Y el mismo Neptalí venía y ponía cuántos paquetes de... que sabría tardar, pues no, para que vengan a poner. Le ponía ahí y le prendía y como bien alumbrado iba. Claro, bien iluminado la andante. Ahí en la iglesia mismo sabía estar poniéndome el primo. Ahora ya no le veo, ya no tiempo, no le veo, ya no creo bien ya. Ahora también antes en la plaza, cuando a raíz de que el tío Osvaldo me llevó para el grupo, ahí es donde me parece que se reactivó. Le hacían ay, mami, se acuerda, ¿cómo era un palo, algo para la Soledad de María? Porque ya no venían los indígenas ya no traían las vigas, pero algo le hacían ahí, ¿no es cierto? Con un calvario chiquito, no sé si calvario, pero una especie de como una tarima chiquita, y ahí le decían para la Soledad de María. Me parece que le ponían una imagen, porque ahí iba la Dolorosa al frente, ¿no es cierto? Pero eso te digo, ahí ponían esa cruz de piedra que estaba pintada entonces de Jesús. Ahí le ponían y ese era sí, verdades, que había una cruz. la Soledad de María. Entonces eso le hacían porque hasta ese entonces la plaza todavía era de tierra. Claro. Y ahí se podía acabar para arreglar eso. Pero ahora no sé cómo lo harán. Ahora creo que le sostienen deben sostener la cruz. Eso, que le sostienen. Pero es algo que ahí se volvió porque el tío Osvaldo decía, esto sí había antes, pero no hacen. Entonces, a partir estamos hablando 20 años atrás, por lo menos. Claro. Es donde nuevamente se reactiva esto de la Soledad de María, donde la Dolorosa primero se va allá, antes de ingresar al templo, ¿no es cierto? Eso, acaba la procesión y le llevan allá.
Ya el Ahí Santo Sepulcro donde ingresa, pero siempre- la Soledad de María se queda afuera, ¿no es Donde cierto? siempre le hacían el Calvario, entonces allá va. Ahí le ponen la cruz, ya no hay el Calvario, pero le ponen la cruz y ahí es donde hacen la Soledad de María. Porque nosotros ingresábamos con el Santo Sepulcro, ya directo a la iglesia, Ujú. y la Dolorosa quedaba afuera, ¿no es cierto? Ujú. Y después ella ingresaba. Eso sí me acuerdo. Bueno, vean, es bonito recordar. Y eso que no soy tan viejo, pero ya son varios años que se ha pasado y hay cosas como las que ustedes me cuentan que uno no se ha sabido. Bien, dándole punto final. Dándole punto final acá a la Semana Santa, indicar que es una época, sea o no sea una persona católica, no sea exactamente creyente, puede ser alguna otra religión, pero es un punto de inflexión como para nosotros repensar lo que estamos haciendo para llegar un poco de paz con nuestros seres queridos, con nosotros y con Dios mismo, y cambiar las cosas un poco. Esta Semana Mayor, que se llama en el calendario católico, es para reflexionar, que alguien vino, dio la vida por nosotros, se sacrificó, y que nosotros lo que menos podemos hacer es respetar, como decía papá, respetar y tratar de ser mejores. Claro. Me acuerdo que cuando era pequeño, usted decía no. Algo que me estaba olvidando, cuando sabíamos ir acá a la Cruz de Pucará. David, Sabíamos ir a la Cruz de Pucará, muy pocas veces me acuerdo, pero nos íbamos saliendo de aquí, que sería 5 de la mañana. Sí, 5, 5 de la mañana salíamos con un librito para rezar las estaciones, las velas. Me parece que llevamos rosario también. No. ¿No era rosario? No, porque nunca acostumbré o sea que nunca aprendí a rezar. Ya, pero llevamos un libro, Eso sí. un libro no me acuerdo que de tenía las estaciones. de las estaciones y Ajá. las velas. Y íbamos rezando y más o menos cada cuadra por ahí, ¿no? Nos poníamos, nos hacemos un alto, nos arrodillábamos, leíamos un pasaje del Vía Crucis y también oraciones. Y así seguíamos, Ujú. haciéndole que coincida el final del Vía Crucis al llegar a la cruz. Claro. Llegando a la Cruz de Pucará, ahí finalizamos, dábamos un poco de oraciones y de ahí sí, una vez que se acababa ya digamos, el Vía Crucis, regresábamos realmente expectando de un paisaje hermoso porque sabía estar el sol que recién asoma, un espectáculo realmente bonito de ver la gente que ya... Más que todo decir porque como uno no se salía en ese entonces así mismo, ahora es facilito para coger un carro y puede irse donde quiera. Exacto, en cambio eran todo a pie. En cambio, más antes era sacrificado para subir arriba. Y llegando arriba era hermosísimo mirar todo el horizonte que se ve de Páramo y de otras comunidades que se les ve. Claro, es que de la Cruz de Pucará es un mirador, pues de ahí veíamos a las otras comunidades, veíamos a otras parroquias y sobre todo algunas veces lo que está todavía el sol terminando de salir, era bastante bonito. Y luego se veía por ahí las casitas humeando, lo que ya estarán haciendo su desayuno o no sé, la fanesca, y después bajar a la casa acá al centro de la parroquia y ahí sí que me acuerdo con este tío Osvaldo y algunos decían, bueno, de aquí ya vamos me acuerdo que una vez hicieron creo que humas, ya de aquí vamos a desgranar los choclos que tenemos que moler, que por allá los otros para... Entonces ese es cuando hizo mamá las humas, me acuerdo, había tenido el maíz por arriba donde el Quishuarhuich. Y me acuerdo que mamá enfermita ya y dice, hagan las humas, hagan para comer las humas. Y claro, hicimos no la fanesca completa, pero una sopa con pescado así, sí. Pero ahí me acuerdo por lo que sabía hasta ese tío Osvaldo con, no sé si era el tío de Antonio o alguien, uno de ellos,
dale ahí, como el choclo no es muy duro, dale, muele y muele y muele. Y bajamos caminando, ya verás, de aquí vamos a moler el choclo, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro. Era bonito. Y en otras veces, cuando ya no fue esa, sino en situaciones diferentes, bueno, de aquí ya vamos, hay que tomar café, hay que hacer esto, hay que irse para acá. Siempre ya en el viaje de retorno íbamos prácticamente planeando lo que vamos a hacer en el transcurso del día. Sí, pues así sabía hacer. Eso era después lo atractivo, el bajar conversando, viendo, ya digo, viendo a lo lejos las comunidades, qué sé yo, algunas que recién se asomaban unas casitas nuevas, así. Eso era bonito. Y también sabía ser medio fregado. El Ciro, el Osvaldo y yo, los tres creo fuimos a rezar, no fue nadie. Y me acuerdo que nos cogió un aguacero y bajamos agarrado las manos. Si caía uno, se caía Agarrado todos. las manos, porque si es que se va uno, los otros le aguantan o se van todos de una vez. Ay, Como así pasó bajamos. con Yadira, me acuerdo cuando ella venía alfabetizando. Tendrás duro, pagues a Yadira, se resbala, y yo le hago así, pues, para que no se golpee, las piernas, no se dé un sentón fuerte, pero ya como se fue, ya también me lleva a mí, pues, y fraga al suelo los dos. Ay, caray. Bueno, interesante el diálogo. Llegamos al final de este episodio. Gracias por seguir a Roberto Vivencias de un Quizapincheño. Suscríbete y espero tus valiosos comentarios y sugerencias a mi correo. Como siempre, nos encontramos en el próximo episodio.